Uno de los temas de esta parashá es el tema de los testigos. La Torá dice, cuando haya dos testigos, un asunto se va a sostener. ¿Por qué dos? Es un decreto divino, no hay un razonamiento detrás de por qué dos, por qué no 10. De hecho, la Torá dice dos o tres, si se mantiene con dos, ¿para qué necesitas tres? Esto viene a enseñarte en realidad que es un decreto divino, que Dios dijo que tiene que haber dos testigos. Ahora bien, no todos los testigos son iguales. Nuestros sabios explican que en general hay dos tipos de testigos. Testigos eidei birur, testigos que clarifican algo, es decir, los testigos no hacen el asunto mismo, simplemente clarifican que el asunto ocurrió, pero inclusive sin testigos el asunto ocurriría. Por ejemplo, un crédito. Uno podría prestarle plata a otra persona sin testigos, entre dos personas nada más. Los testigos solamente clarifican al resto del mundo que la cosa existe. Y el otro asunto son testigos que hacen que la cosa pase, eidei kiyum. Sin los testigos el asunto no existió, literalmente. Y por ejemplo, en un casamiento, los testigos hacen que el casamiento realmente ocurra. Sin los testigos no hay casamiento. Para entender este asunto en el servicio a Dios, como Hasidut lo comprende, hay un versículo de Iyov que dice, mi besaria hazeleka, de mi carne voy a ver a Dios. Es decir, a través de entender el universo, entendernos a nosotros mismos, el universo físico, el mundo, podemos entender que hay un Dios. Y esto es algo muy sencillo, no necesita demasiada profundidad. Las cosas no se hacen a sí mismas. Entonces el mundo no se puede haber hecho a sí mismo. Tiene que haber un Dios, un creador, un dueño de toda esta casa, por así decir. Por el otro lado, la alabanza de Dios no es que Él crea el mundo. Dicho de otra manera, Dios, su grandeza no es crear el mundo. El mundo es algo ínfimo, insignificante frente a la grandeza de Dios. Esto es simplemente un asunto que Dios se involucró en crear el mundo. Pero hay un nivel de Dios que trasciende totalmente el mundo. Está muy por encima de ser creador del mundo. No es todo lo que Dios es. Es como si dijésemos que un gran doctor, un gran pensador, su esencia ¿cuál es? Cuando está jugando con su bebé de 2-3 años en el piso. Eso es todo lo que este gran pensador es. No, esa es una forma de ver a esta persona. Es una ínfima porción de esta persona. Pero en realidad la persona es muy profunda y tiene un pensamiento muy profundo y muy interesante, etcétera, etcétera. Lo mismo con Dios. Una ínfima parte de Él es la creación del universo. Pero de Él, la esencia de Él es mucho más profunda. Hay otro versículo que dice que nosotros, el pueblo judío, somos los testigos de Dios. Atem eidai num Hashem. Somos los testigos de Dios. Y en esto, la Kabbalah explica que hay dos partes. Está el cielo y la tierra, que son testigos de Dios, como yo expliqué recién, que cuando uno observa el universo, uno puede ver a Dios, uno puede entender que hay un Dios, que hay un dueño, que hay alguien que dirige todo este universo, todo este mundo, etc. Eso es al respecto de cómo Dios se involucra para crear el universo entero. Pero hay otro nivel, el pueblo judío también somos testigos de Dios, pero somos testigos del aspecto de Dios que trasciende el universo. Por eso el pueblo judío es eterno, nunca va a dejar de existir, porque nosotros hacemos que la creación entera exista. El primer nivel, los cielos y la tierra, serían como los testigos que clarifican que el asunto existe. Clarifican que Dios está. El segundo aspecto de los testigos que hacen que la cosa realmente ocurra, es el pueblo judío, porque en realidad, como dice la Torá, Breishis, en el comienzo, Dios creó el universo. Y esto lo que quiere decir es que en realidad por dos cosas fundamentales, la Bet hay que tenerla por un lado y Reishit significa fundamental, por dos cosas fundamentales Dios creó el universo, los cielos y la tierra, que son el pueblo judío y la Torá. A través de que el pueblo judío estudia Torá y cumple mitzvot, nosotros hacemos que exista una creación y nosotros traemos al mundo ese nivel de Dios que trasciende el universo.